Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Ustedes saben, estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos y justo estamos como en medio de un paréntesis que habíamos dicho que Pablo hizo. El capítulo 10, capítulo 11 y capítulo, no es cierto, 9, 10 y 11 son ese paréntesis donde Pablo nos está hablando acerca de Israel, acerca de su pueblo. Entonces, la semana pasada nos quedamos en el versículo número 11 del capítulo 10. Hoy vamos a concluir el capítulo 10. Así que les pido de favor que abran su Biblia ahí en Romanos, capítulo número 10. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe algo hoy. No importa si es algo grande o algo pequeño, lo importante es que quede sembrado en nuestro corazón para que en su tiempo dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? Romanos capítulo número 10, versículo número 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, vamos a recordar un poquito qué nos dijo Pablo la semana pasada. Nos sigue hablando de Israel, nos sigue hablando de su pueblo de Israel y nos mencionó que el pueblo de Israel quiso alcanzar la justificación por medio de las obras y ya nos quedó súper claro que no se puede. De hecho, hoy vamos a leer un ejemplo de por qué no se puede y porque les he dicho mucho, ¿no? Es que no se puede, es que si fallamos una cosita, ya infringimos toda la ley, pero hoy lo vamos a leer en las Escrituras para que me crean más, ¿no? Entonces, nos habló de dos formas de alcanzar la justificación, que es por medio de la ley de Moisés. No estuviste hace 8 días, ¿verdad? Y por la fe. Por la ley de Moisés hay que guardar todos los mandamientos al 100%. Nadie ha podido hacerlo. No hay justo ni aún uno. El único que pudo fue Jesús. Por eso nosotros nos refugiamos en Jesús, porque como Él ya cumplió la ley, en Él podemos alcanzar la justificación por medio de la fe. ¿Sale? Entonces, también nos quedó claro que para alcanzar esa justificación por medio de la fe necesitamos dos cosas: nuestra boca y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque con la boca confesamos que Jesús es el Señor y con el corazón creemos que Dios lo levantó de los muertos. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo ahorita Pablo? Pues bueno, que no hay diferencia entre griego y entre judío. Entonces, significa esto que obviamente la salvación, Lalito, es para todos, no hay excepción. En el capítulo 9, Pablo nos hablaba prácticamente de que Dios elegía y que Él en su elección determinaba a quién le daba misericordia y a quién no le daba misericordia. Pero ahora en el capítulo 10 pareciera que hay una responsabilidad de parte del humano o del ser humano para entonces poder ser justificado. ¿Cuál es esa responsabilidad? Reconocer al Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, ciertamente Dios nos ha elegido, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y cada uno de los que estamos aquí ya lo hicimos, ¿o no? Ya reconocimos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos, Él resucitó al tercer día. Sí lo creemos, ¿verdad? Si no, es necesario que empecemos a trabajar en nuestra fe, y más adelantito Pablo nos va a decir cómo hacer eso. Entonces, la salvación es para todos, tanto judíos como griegos, porque no hay diferencia. El Señor es rico para con todos los que le invocan. Y luego mire lo que dice el 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A ver, la semana pasada resulta que Pablo dijo: tienes que creer y confesar que Jesús es el Señor y serás salvo. Y hoy dice: oye, tienes que invocarlo, todo aquel que invoca al Señor será salvo. Entonces, ¿cómo? ¿Es confesando con nuestra boca o es invocando al Señor que vamos a ser salvos? ¿Se contradicen estas dos cosas? ¿Se contradice lo que dijo Pablo, que necesitamos confesar con la boca y creer con el corazón, con esto de invocar al Señor?
¿O son dos fórmulas mágicas para poder ser salvos? ¿Qué está pasando? Tendríamos que entender entonces qué es invocar para saber si se contradice lo que ya nos dijo en el versículo 9, me parece. En el versículo 9. Pero ¿qué es invocar entonces? Bueno, la palabra invocar a todos nos suena a clamar, a suplicar por ayuda a alguien, ¿no? Que estoy invocando el nombre del Señor, estoy clamando al Señor para que me ayude con algo. Ahora, la palabra invocar puede tener dos sentidos, o incluso más me parece, pero los dos sentidos que nos son comunes son ese: invocar para o clamar para tener un beneficio propio. Señor, ayúdame. Estamos de alguna manera invocando su nombre, clamando a Él. Pero hay otra forma, otra forma de invocar que significa reconocer y adorar. Entonces, cuando yo le digo, Padre, tú eres santo, eres grande, te alabo con todo mi corazón, te adoro, también es una forma de invocar. El sentido que está usando Pablo en esta parte es ese, el que tiene que ver con reconocimiento y adoración. Ahora, la palabra invocar la podemos dividir en dos partes. In, que significa en, dentro o sobre, y la palabra vocar, que significa llamar. En ese sentido, invocar sería llamar o clamar desde adentro. Desde dentro. Entonces, ¿se contradice lo que dice Pablo en el versículo 9 con lo que está diciendo ahora en el 13? No se contradice de ninguna manera. ¿Por qué? Porque invocar entonces es un clamor que nace desde adentro. Entonces, eso coincide con que tenemos que creer en el corazón y tenemos que confesar con la boca. Son dos cosas que van juntas y que según el versículo 10 nos van a regalar justificación y salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos que necesitamos creer y confesar que Jesús es el Señor para poder ser salvos. Y tenemos que darle a conocer esto a la gente. Pero mire, ¿qué dice Pablo en el versículo 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Empieza Pablo otra vez con las preguntas y lo que pretende, insisto, es hacernos reflexionar. Claro, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Porque para invocar al Señor Jesús necesitamos creer en el Señor Jesús, pero ¿cómo podemos invocar a alguien que no conocemos? No es posible. ¿Cómo puedo yo invocar la ayuda de Lalo o de Felipe si ni siquiera los conociera? Ahorita los conozco y puedo echarles un grito, oye, échame la mano. Pero si no los conociera, ¿cómo? ¿Cómo los llamo? Entonces, la siguiente pregunta de Pablo tiene que ver con eso. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para invocar a alguien yo necesito creer en él, pero para poder creer en él necesito haber escuchado de él. Y luego la siguiente pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para poder invocar tengo que creer, y para poder creer tengo que haber escuchado, pero para escuchar necesito que alguien venga y me diga. Si no, ¿cómo? Entonces, ¿a qué va Pablo? Vamos al versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta palabra es extraída del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Anótelo por ahí. Isaías 52, 7. Pero ¿qué está pasando aquí, mis amados hermanos? Pues mire,
la forma en que la gente va a conocer acerca de Jesús no va a ser de una manera, es que no sé qué palabra usar, pero no va a ser así de la nada. Tiene que haber algo, tiene que haber alguien que vaya y predique. Entonces, la forma en que a Dios la forma en que Dios decidió que su evangelio fuera anunciado es que nosotros, los que ya creímos, vayamos y prediquemos. Como los testigos de Jehová tocando puertas, pues a lo mejor, si usted pretende que esa es la manera y cree que Dios lo va a acompañar en eso, adelante. Pero la forma más fácil es con la gente que nos rodea. Mi familia, mis amigos, mis vecinos. Si no me llevo bien con el vecino, bueno, a lo mejor al vecino todavía no, pero le pido a Dios que me dé amor para poderle ir a anunciar el evangelio al vecino. ¿Sale? Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque todos tenemos un vecino que no es muy agradable. Todos, ¿no? Entonces, aún ahí, Dios obviamente puede hacer una obra en nosotros que nos sorprenda, ¿no? De tal manera que nos use para poderles anunciar el evangelio. Entonces, a Dios le plació que a través de la predicación del evangelio, la gente empiece a conocer a través de él. Y mire cuál es el propósito de que se anuncie el evangelio. Versículo número 16. Bueno, destaquemos también del versículo 15 que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. O sea, delante de Dios, ustedes se convierten en alguien muy, muy especial por estar anunciando las buenas nuevas acerca de Jesús, las buenas noticias acerca de Jesús. Entonces, si estamos hablando de anunciar buenas nuevas, por favor, cuando le predique a alguien, no le diga que si no cambia su forma de ser se va a ir al infierno. No, por favor, dígale que sabiendo que somos incapaces de honrar a Dios, Dios envió a su Hijo para que por medio de Él podamos ser salvos. ¿Vale? No me mande a nadie al infierno, por favor. Inténtelos mandar al cielo. De eso se trata la predicación del evangelio, ¿sale? Porque si usted fuera perfecto, le doy permiso, de que los mande al infierno. Pero nadie de aquí somos perfectos. También nos equivocamos y a veces más que los de allá afuera. Entonces, ese es el mensaje, que Dios en su infinito amor envió a su Hijo para que tuviéramos una oportunidad de estar con Él allá arriba, para que fuéramos salvos, para que fuéramos justificados. Entonces, los pies de quienes anuncian, Felipe, tus pies son hermosos a los ojos del Señor, porque tú eres muy así, tú no desaprovechas la oportunidad y les anuncias buenas noticias a la gente. Eso es hermoso. Y tus pies, olvídate lo que te diga la gente, porque mucha gente, se los he dicho, nos puede estar señalando, pero tus pies son hermosos a los ojos del Señor. Que te digan misa la gente, tus pies son hermosos por anunciar el evangelio. Versículo número 16, dijimos, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, insisto, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Aquí en el versículo 16 justo está diciendo que no todos obedecieron el evangelio. Es decir, aunque Jesús vino a Jerusalén, a Israel, y les fue anunciado el evangelio, y después los apóstoles continuaron anunciando el evangelio, no todos obedecieron al evangelio. Esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, cuando dijo ahí en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y fíjese lo que viene en el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo a todos nos es familiar.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si lo empezamos a leer en su contexto, lo que está diciéndonos el Señor es: ¿cómo quieren que la gente de afuera tenga fe si no está escuchando la palabra de Dios, si no está escuchando el mensaje de salvación, si no está escuchando la palabra de Cristo? Entonces, la fe viene por el oír. ¿Para quién es la fe? ¿Para el que ya tiene fe o para el que no tiene fe? Para el que no tiene fe. La forma en que podemos generar que se produzca la fe en un no creyente es a través de que el no creyente escuche la palabra de Dios. Escuche el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo. Por eso Pablo antes empieza a hacer todas esas preguntas. ¿Y cómo oirán, cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo irán? Y todo eso que dijo. ¿Me estoy explicando? La forma, mis amados hermanos, en que se va a poder producir fe en la gente que no tiene fe es a través de que escuchen. Y que escuchen el mensaje de Jesús. Porque según las preguntas que hizo Pablo antes, si no les predicamos, pues ¿cómo? No van a poder invocar a alguien que no conocen. No van a poder invocar o no van a poder conocer a alguien de quien no han oído. Y no van a poder oír si nadie les predica. Tenemos un trabajo importante que es ese: estar anunciando esas buenas noticias, esas buenas nuevas, ese evangelio. Versículo número 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmo 19:4. Pablo va a empezar a citar algunas citas del Antiguo Testamento para hacernos saber que la actitud del pueblo de Israel con respecto al evangelio ya estaba anunciada y ya estaba profetizada desde hace mucho tiempo. Es decir, el pueblo de Israel iba a decirle a Jesús no, y solamente muy pocos en el pueblo de Israel iban a reconocer y aceptar el evangelio y a Jesús como el Señor. Entonces, versículo 18 otra vez: ¿no han oído? Claro que han oído. Claro que han oído. Recuérdese que estamos hablando del pueblo de Israel. Por supuesto que han oído. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Claro que oyeron, pero no quisieron aceptar y reconocer el evangelio. Versículo número 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que había conocido eso Israel. Por supuesto, porque viene anunciado desde los profetas, desde Moisés, que dijo: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿De quién está hablando? No sé, creo que los estoy confundiendo algo, pero a ver, vamos a terminar de leer este versículo. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Pues de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya lo platicamos, fue el elegido por Dios para que ahí viniera el Mesías, pero el pueblo judío dijo: no, gracias, no creo que el hijo de un carpintero sea el Salvador. Solamente muy pocos, ni siquiera los hermanos de Jesús lo podían reconocer como el Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí simplemente es retomar textos
del Antiguo Testamento para hacerles saber a los cristianos de allá de Roma cómo está la situación de Israel. ¿Vale? Más o menos me estoy explicando. Entonces, lo que está diciendo al final Pablo en el resumen es, claro que oyeron, claro que se les anunció el Evangelio, pero desde siempre ya estaba escrito que muchos no iban a creer. ¿Vale? El versículo 19 está muy interesante en el sentido de que desde Moisés ya está dicho que Dios iba a tomar a un pueblo que no era su pueblo para darle celos a los judíos. Adivine quién es ese pueblo. Nosotros. Nosotros. Porque el pueblo que Dios escogió ya no es una nación solamente. Ahora hay un pueblo que es escogido y elegido por gracia. Y ese pueblo somos nosotros. Ustedes desde el principio fueron elegidos, fueron sellados, seleccionados, apartados por Dios para ser su pueblo especial. ¿Sale? Pero este pueblo es un pueblo que Dios eligió por gracia. ¿Los judíos no quisieron? Pues bueno, para eso estamos nosotros sí queremos. ¿No? Entonces, con pueblo insensato los provocaré a ira, ¿sí? O sea, los judíos hoy día todavía no logran entender todo esto que pasó con Jesús y ellos siguen esperando un Mesías. Cuando el Mesías ya vino. Entonces, hay muchos judíos, sí, claro, que también ya reconocieron que Jesús fue el Mesías o es el Mesías y entonces ahora ya son cristianos. Pero ese es le llama la Biblia un remanente. De hecho, en el capítulo 11, Pablo nos va a hablar de eso. Un remanente, es decir, una pequeña porción. ¿Sale? Estamos en el versículo 20, ¿no? Ya nos habló Pablo un poquito de Moisés y ahora nos va a hablar un poquito de Isaías, versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fui hallado, es decir, me dejé encontrar. Es como si Dios dijera: me dejé encontrar por los que no me buscaban. Es decir, en serio, nosotros, todas las naciones que no son Israel, no teníamos el privilegio de saber que había un Dios verdadero. Fue por Jesús que logramos conocerlo. Porque Jesús, al final, es la manifestación de un Dios que amó a la tierra a pesar de cómo era, a pesar de cómo éramos. Entonces, por eso Isaías profetiza de esa manera: fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros que no teníamos idea que había un Dios y que obviamente, como no sabíamos que había un Dios, pues no lo buscábamos, lo encontramos. Y luego me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros no teníamos idea y de todos modos Dios decide manifestarse, mostrarse a nosotros que ni siquiera preguntábamos por Él. Él nos alcanzó, Él nos buscó, Él se mostró a nosotros. Por eso nosotros no tenemos de nada de qué gloriarnos. Porque Él fue el que hizo todo, Él fue el que nos atrajo, Él fue el que dio su vida, Él fue el que nos amó. Antes que nosotros pudiéramos decir Dios te amo, Él ya nos amaba desde mucho, mucho, mucho antes. Entonces, mire, lo que está pasando aquí, creo que lo estamos repitiendo mucho en la lectura de Romanos, pero parece que Pablo quiere que algo se nos quede en la cabeza. Entonces, vamos a leer un poquito en Santiago. ¿Por qué?
Porque mire, vamos a comprobar que podemos guardar toda la ley como lo intentaba hacer el pueblo de Israel. Y guardar la ley, o intentar más bien guardar la ley, ya no nos va a ayudar a poder alcanzar la salvación. Entonces, Pablo de alguna manera lo que quiere hacer es que su pueblo, sus parientes según la carne, como él los llama, se les abra el entendimiento y puedan ver que Jesús vino para echarles la mano, porque ellos con todas sus tradiciones y costumbres no iban a poder ser salvos, no iban a poder ser salvos. Mire, lo que le decía al principio, de que íbamos a comprobar el tema de que si fallamos una pequeñita cosa en respecto a la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. Santiago, capítulo número 2. ¿Sabe quién es Santiago? ¿Se acuerda quién es Santiago? ¿Santiago es uno de los apóstoles? No. Santiago es el medio hermano de Jesús, el que escribió esta carta. Santiago al principio no creyó en Jesús, era su hermano. Pues lo veía jugar y cotorrear y decía, ¿tú cómo vas a hacer? ¿No? O sea, lo veía cómo roncaba en la noche, lo veía en su completa humanidad. Jamás iba a reconocer que Jesús era el Señor y mucho menos hijo de Dios. Pero Santiago después después de la resurrección se convence que Jesús efectivamente, su hermano, era el Hijo de Dios. Y lo que hace Santiago es que se involucra en la iglesia de Jerusalén y empieza a hacerse cargo junto con Pedro de la iglesia ahí en Jerusalén. ¿Vale? No sé si se acuerda que leímos en el libro de los Hechos el concilio de Jerusalén cuando fue Pablo y Bernabé para allá a arreglar unos asuntos y al que se topó ahí fue a Santiago, a este Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Vale? Entonces, mire lo que dice Santiago, capítulo 2. Este ejemplo está bien fuerte y quiero que se lo empiece a imaginar. Capítulo 2, versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¿Ya se lo imaginó? Aquí por esta puerta, imagínense que viene entrando alguien con un traje, así, güerito, hasta bien parecido, con una cadena de oro, con igual una esclava de oro, un reloj acá más chido que el mío. Es natural que lo vemos y ¡ay! ¿No? Y vemos a esta persona y obviamente le ofrecemos el mejor lugar, pero imagínese ahora que entra una persona de esos que están en la calle pidiendo dinero, que tú te acercas y ya huelen mal porque no se han bañado en mucho tiempo, así sucio. ¿Cuál es nuestro pensamiento y nuestro sentir? Seamos bien honestos, porque a mí me pueden engañar, pero yo lo vería y ay Dios, no sé qué haría, de verdad no sé qué haría. Desde ahí, ya, con mi mal pensamiento infringí la ley. Fíjese el ejemplo que nos está dando Santiago, Y no está hablando de matar a alguien, de, ay, no, y yo adulteré, no. Está hablando de un mal pensamiento. Con un mal pensamiento
Yo ya infringí la ley y no puedo ser justificado. Entonces, seamos honestos en ese sentido, ¿eh? Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y obviamente mucho más con nuestro Señor, ¿no? Entonces Santiago dice, oigan, ¿no están haciendo distinciones si al Señor bien vestido, con joyas y demás le dan un buen lugar y al andrajoso lo ponen por allá en la esquina donde nadie pueda olerlo? Claro que están haciendo distinciones y eso es pecado. Uy, qué fuerte. Versículo 5. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres, a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Gracias a Dios que aquí no hay ningún rico. La mayoría ahí la llevamos, ¿no? Dios ha escogido de nosotros, porque es bien difícil, Jesús lo dijo, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque toda su confianza está puesta en el dinero. Nuestra confianza está puesta en Él, definitivamente. Y lo que leyó Miri hace rato está increíble y eso me gustaría que usted lo guarde en su corazón. De sus generaciones, mis amados hermanos, de sus hijos, de tus hijos, Lalito, de tus hijos, perdón que si lo señalo, de sus hijos, nadie va a mendigar pan. Es una promesa. De nuestros hijos, nadie va a mendigar pan. El Señor va a ser su sustento. Hay que creer eso. Entonces, versículo 5 ya lo leímos, versículo 6, pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad, pongan atención en el versículo 8, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Si ustedes aman a su prójimo, si de verdad aman a su prójimo como a ustedes mismos, bien hacen. Ahora, ese rato hablábamos del vecino que no nos cae bien, ahí ya pecamos. Esa es la verdad. Mire, si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, bien hacemos. Versículo 9, pero si hacen acepción de personas, si a uno nada más de todos sus vecinos o de su prójimo, si a uno lo desprecian, aunque amen a 1000 o a 1,000,000, si a uno lo desprecian, con eso estamos infringiendo la ley. Versículo 9 otra vez, pero si hacen acepción de personas, ¿cometen qué? Puedo amar a 1000 personas, puedo llevarme bien con 1000 personas, puedo bendecir a 1000 personas, pero si a uno lo veo y lo desprecio, estoy cometiendo pecado. Y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace qué? Y ya lo explica en el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Quién puede, mis amados hermanos, con esta carga tan difícil? Porque podemos ser buenas personas y llevarnos bien con mucha gente, pero siempre hay uno que nos saca de nuestras casillas. Siempre hay uno. Y estamos cometiendo pecado por ese uno. Qué fuerte. ¿Quién puede con esa carga? Nadie. Ni el más bueno del mundo. El único que pudo fue Jesús. No le estoy poniendo cargas, para que usted diga, no, pues entonces, ¿quién va a llegar al cielo? Pues nadie. O sea, si Jesús no hubiera venido y tuviéramos que lidiar con este asunto de la ley, nadie podría. Nadie.
lo que les he dicho. Y entonces los seres de la fe, Abraham, Moisés, ellos no fueron perfectos, no. A ellos su fe les fue contada por justicia. Desde el principio así fue, porque nadie pudo, ni ha podido, ni podrá cumplir la ley al 100%. Nadie. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por Él, perdóneme la expresión, otra vez, estaríamos fritos. Esa es la verdad. ¿No? Lo acabamos de leer y acabamos de comprobar. Y perdónenme el ejemplo tan burdo que les puse. Puedo amar, llevarme bien con 1000 personas, pero si a una me hace sentir un desprecio que, ay Dios, con esa una, ya, me equivoqué en todo. Entonces, descansemos en eso, mis amados hermanos, en que gracias a Jesús, que Él cumplió la ley al 100%, ahora podemos entrar a un proceso en el que estamos siendo perfeccionados. ¿Sale? No significa que siempre voy a odiar a ese uno. Significa que Él está cambiando mi corazón para que en algún momento pueda con ese mal sentimiento en contra de mi hermano. ¿Vale? Pero eso, si usted ya reconoció a Jesús, eso no lo va a hacer culpable de juicio. Dios va a decir, a ver, Angélica, híjole, sí, tiene por ahí que la vecina, que el vecino, pero ¿qué crees? Está cubierta con la sangre de Jesús, pásale. Esa es la gracia, mis amados hermanos. Algo que no merecemos, pero que Él nos los está regalando. Eso es gracia, un regalo inmerecido. ¿Vale? Vamos a terminar en Romanos ya para despedirnos. Estamos en el versículo 20, hablamos de Moisés. Bueno, Pablo habló de Moisés, habló de Isaías y mire cómo termina el versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, otra vez, Israel definitivamente, mis amados hermanos, a pesar de que fue un pueblo privilegiado, en el sentido que Dios lo escogió, que ya lo platicamos, no era como que el más poderoso, el más fuerte, al contrario, el más pequeño e insignificante. Dios los escoge por una razón, ¿se acuerda por qué? Porque los amó. ¿Sí se acuerda de eso? Lo platicamos aquí y ahora nos está diciendo Pablo, eso fue al principio. Hoy vino el Salvador, pero el pueblo, a pesar de que Dios está ahí tratando de traerlo, de atraerlo a Él, el pueblo sigue diciendo, no reconocen a Jesús. Y ahora en el capítulo 11 que vamos a leer la siguiente semana, Pablo nos va a hablar acerca del futuro de Israel. Vuelvo a repetir, en el capítulo 9 nos habló del pasado, de cómo Dios los eligió a pesar de que eran un pueblo pequeño. Capítulo 10 nos habla de la situación actual en el sentido de que Jesús vino y ellos siguen sin querer reconocer a Jesús como Mesías. Y en el capítulo 11 Pablo ya nos va a hablar de qué va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, por el día de hoy, ahí le vamos a dejar. Póngase de pie, porfa, para que descanse tantito y vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias por todo lo que nos estás enseñando. Y si ya se escribió que el pueblo de Israel de plano no quiso reconocerte, ayúdanos para que nosotros no seamos como el pueblo de Israel. Al contrario, que nosotros que somos como esos hijos que tú decidiste adoptar y que decidiste amar a pesar de que no estábamos considerados. Tú nos has usado a nosotros y nos has dado el privilegio de que te has mostrado a nosotros. Y yo sigo creyendo con todo mi corazón que tú lo has hecho por una única razón, porque nos sigues
amando, porque nos amas, bendito Dios. Gracias. Hay muchas cosas que no entendemos, hay otras cosas que son difíciles y complicadas, pero te pedimos con todo el corazón que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe, nos redarguya y nos muestre cuál es la forma correcta de andar por esta vida. Queremos agradecerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.